Etimológicamente era el proceso donde se elaboraba, o sea, se sintetizaba el alimento utilizando la luz del sol. Foto es luz, y esto lo realizan las plantas y otros organismos que ya veremos a continuación. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis en la naturaleza? En primer lugar, con la fotosíntesis se regenera la capa de ozono. ¿Y cómo así? Las plantas en el proceso de fotosíntesis liberan oxígeno al ambiente. Ese oxígeno liberado es un subproducto de la fotosíntesis, va a servir para ir regenerando esa capa de ozono que el hombre, producto de sus actividades, está dañando. En todo el siglo XX se comenzó a formar agujeros, entre comillas, de la capa de ozono por donde pasaban rayos de tipo ultravioleta, los cuales aumentaban las posibilidades de cáncer a la piel. Entonces, cuando uno siembra un árbol, cuando uno no tala árboles, esas plantas liberan oxígeno al ambiente que servirán para regenerar esa capa de ozono que nos protege contra los famosos rayos ultravioleta. Esta capa de ozono hace que los rayos ultravioletas provenientes del sol se reflejen hacia el espacio, la mayor cantidad, y entonces sea menos probable que ocurran enfermedades como el cáncer a la piel, los llamados melanomas. También hace que disminuya las posibilidades de enfermedades autoinmunitarias. El oxígeno luego liberado al ambiente hacia la atmósfera servirá para el proceso de la respiración celular, un proceso que se verá la otra semana opuesto y complementario con este proceso de la llamada fotosíntesis. Segundo lugar, las plantas en el proceso de fotosíntesis ayudan a disminuir el calentamiento global. El ser humano, producto del uso del combustible fósil, llámese petróleo y sus derivados como la gasolina, llámese el gas natural y el carbón, que hoy en día ya no se usa mucho, ¿no? El carbón hoy en día se usa en parrillas, por ejemplo, pero antes era muy famoso en el siglo XIX para los motores a vapor, para los trenes a vapor, para los barcos a vapor, ¿sí? Y se necesitaba quemar mucho de ese carbón. Bien, el carbón, el gas natural y el petróleo, cuando se combustionan, liberan grandes cantidades de CO2 al ambiente. Junto con el CO2 que nosotros producimos al momento de respirar, ahora va a ser absorbido por las plantas en el proceso de la llamada fotosíntesis. Por eso la importancia. Entonces, cuando las plantas absorben el CO2, con ello están disminuyendo la posibilidad de calentamiento global. Este CO2 acumulado en la atmósfera ayuda a que se queden retenidos en la atmósfera grandes cantidades de rayos infrarrojos. Esos rayos infrarrojos acumulados en la atmósfera provocan una especie de efecto muy parecido a los invernaderos, por eso se le llama el efecto invernadero, que trae como consecuencia el calentamiento global. Cuando sembramos una planta, cuando no talamos plantas, estas plantas absorben el CO2, con lo cual están disminuyendo el calentamiento global. El calentamiento global tiene que ver con los rayos infrarrojos y por lo tanto el cambio climático. Actualmente el cambio climático está siendo más brusco. Esto está haciendo, por ejemplo, que el hielo de los polos se deshiele, provocando el aumento del nivel del mar, provocando inundaciones en las zonas costeras y además que los insectos que normalmente viven en ambientes tropicales, cerca de la línea ecuatorial, ahora vayan hacia zonas más septentrionales y frías, aumentando enfermedades tropicales en climas templados. Actualmente está aumentando, por ejemplo, enfermedades como el dengue, la malaria en Nueva York, una zona que normalmente es muy fría en Estados Unidos. Eso indica un calentamiento global más evidente. Por más que Donald Trump y otros políticos en Norteamérica proponen que eso no es así, sin embargo, todos los científicos están de acuerdo en que está aumentando el calentamiento global y eso es por culpa del CO2. Tercer lugar, con las plantas inician la cadena alimenticia. Producto de la fotosíntesis se forma el alimento de las plantas. Ese alimento se llama la glucosa, que se forma en las hojas principalmente. Esta glucosa, una vez formada en la fotosíntesis, luego va a ir a acumularse bajo la forma de almidón, zonas de almacenamiento como raíces, tallos, semillas, que serán alimento de los animales herbívoros, carnívoros primarios, carnívoros secundarios y así sucesivamente, y con eso se inicia la cadena alimenticia. Es por eso que en ecología a las plantas le llaman productoras. Ellas son las que producen el alimento que luego va a servir como alimento de los animales. Si hay plantas, habrá animales.
Si por alguna razón desaparecían las plantas en el planeta Tierra, chao plantas, chao animales. Vean la gran importancia que tienen ellas en el desarrollo de las cadenas alimenticias a nivel ecológico. ¿Cuáles son las características de la fotosíntesis? En primer lugar, la fotosíntesis es anabólica. ¿Qué significa esto? Que a partir de moléculas simples, inorgánicas y pequeñas, se formarán moléculas grandes, complejas y orgánicas. Dos son las moléculas simples, inorgánicas y pequeñas que se usan en la fotosíntesis. El agua que sube por las raíces y el CO2 que ingresa a las hojas por pequeños agujeritos llamados estomas. Estas dos pequeñas moléculas se van a juntar para, en la fotosíntesis, formar el alimento de las plantas, que es la glucosa, C6H12O6. El alimento son las moléculas orgánicas que se forman, pero la más importante es la glucosa. Ojo, no es la única que se forma, pero es la más importante. Por eso se dice que la fotosíntesis es anabólica, porque a partir de moléculas muy pequeñas se formarán moléculas muy complejas, grandes y orgánicas, como es la glucosa. Segundo lugar, la fotosíntesis es endergónica. Del griego endo, que significa adentro o hacia adentro, y del griego ergos, que significa energía, endoergos significa entonces que la fotosíntesis requiere energía. En este caso no es energía ni química ni energía mecánica, es energía luminosa. Claro, el sol es la principal fuente de energía luminosa, pero si uno hace un experimento y por ahí utiliza la luz de un fluorescente, también va a haber fotosíntesis, pero en menor grado. En tercer lugar, la fotosíntesis es discontinua. ¿Qué significa? Ustedes seguro han escuchado que la fotosíntesis tiene dos fases, luminosa y oscura. La luminosa ocurre de día y la oscura también ocurre de día, solo que sin utilizar la luz del sol. La fotosíntesis luminosa y oscura ocurren de día. En las noches no hay fotosíntesis. En las noches las plantas no hacen fotosíntesis, solo respiran. Mientras que en el día las plantas hacen fotosíntesis y respiración celular. Alguna vez alguien que teorizó mal todo esto que estoy diciendo y lo llevó mal a la práctica, dijo, como las plantas en las noches no hacen fotosíntesis y solo respiran, entonces es malo correr de noche en un parque. Y bueno, en teoría lo que acabo de decir es verdad, porque en la práctica, cuánto oxígeno puedan tomar del ambiente es muy poco, cuánto CO2 puedan liberar es muy poco. Es por eso que seguro alguno de ustedes ha escuchado alguna vez que es malo tener plantas, macetitas en tu cuarto cuando duermes. Lo quieren justificar diciendo que en las noches las plantas solo respiran y por lo tanto liberan CO2 y te roban oxígeno. Bueno, en teoría eso es verdad, en teoría. Pero en la práctica, ¿cuánto oxígeno te puede, entre comillas, robar una plantita que esté contigo en tu cuarto? Mínimo. ¿Cuánto CO2 puede expulsar y te va a intoxicar? Mínimo. Existen dos tipos de fotosíntesis, oxigénica y anoxigénica. Del griego an, que significa sin, y del griego gen, que significa generar, anoxigénica significa que no genera oxígeno. Por lo tanto, la oxigénica es aquella que sí libera oxígeno al ambiente. De hecho, actualmente, esta es la fotosíntesis más importante, la oxigénica. Es aquella que va a utilizar agua como donadora de protones y electrones, pero lo más importante, va a liberar oxígeno molecular O2 hacia el ambiente. Esta fotosíntesis utiliza la clorofila y ocurre en cianobacterias, en algas y en plantas. Pequeño paréntesis, a la cianobacteria antes le llamaban algas azul-verdes o también llamadas cianofitas. De las tres, las primeras en aparecer en el mundo son las cianobacterias, por lo tanto son las primeras en formar oxígeno al ambiente. Oparín propone, cuando se originó la vida,
la atmósfera era anoxigénica, sin oxígeno. En la evolución se forman las cianobacterias, que comienzan a liberar oxígeno hacia el medio ambiente poco a poco. Luego, por evolución de las cianobacterias, aparecen las algas y luego las plantas. Ahora, hablando solo de las plantas, hay tres tipos de fotosíntesis. La vía común es la vía C3 y es la que debemos aprender para examen de admisión. En ningún examen en San Marcos o en otra universidad ha venido fotosíntesis vía C4 y CAM. Los cactus hacen fotosíntesis CAM. Algunos procesos ocurren de noche. La fotosíntesis la hacen de día, solo que en la noche complementariamente hacen otros procesos. ¿Quiénes son las monocotiledóneas? El maíz, el arroz, el sorgo, el trigo. La otra fotosíntesis tampoco viene en examen de admisión. ¿Cuál es ella? La anoxigénica. ¿Cuál es esta? Aquella que en vez de utilizar agua, H2O, utiliza H2S, o sea, el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de hierro. Y en vez de liberar oxígeno, va a liberar azufre, hierro, etc. Las bacterias púrpuras del azufre, las bacterias verdes del azufre, ellas que se encuentran en el fondo de las charcas, de los pantanos, ahí, donde no llegue el oxígeno, ellas, en vez de utilizar clorofila, utilizan un pigmento parecido, que es la bacterioclorofila, que va a servir como pigmento fotosintético. Y le vuelvo a decir, pues esto nada que ver, chicos. Nada que ver para examen de admisión, ni agraria, Jackie, ni agraria. Más bien, pasemos a lo que nos corresponde estudiar como debe ser, que es la fotosíntesis vía C3. Centrémonos en la fotosíntesis oxigénica. Esto ocurre en cianobacterias, en los cactus que hacen fotosíntesis CAM, en las monocotiledóneas que hacen fotosíntesis vía C4 y en las algas, en las plantas. La secuoya y los eucaliptos son las plantas más altas del mundo. Esta es la fórmula general de la fotosíntesis oxigénica. Se requieren dos biomoléculas inorgánicas como materia prima, el agua y el CO2. Ellos dos se van a unir, van a hacer una síntesis y con ello se va a formar el alimento de la planta, que es la glucosa, C6H12O6, y además se va a formar una cierta cantidad de agua residual y una cierta cantidad de oxígeno que va a ser liberado al ambiente. Hace 15 años atrás, creo, en San Marcos, preguntaban, el objetivo de la fotosíntesis es, y una de las alternativas era la síntesis de glucosa y otra alternativa era la liberación de oxígeno. Y bueno, ¿y cuál es la respuesta? ¿Cuál es el objetivo, entre comillas, objetivo de la fotosíntesis? ¿La formación de glucosa o la formación de oxígeno? Claro, en los libros científicos vas a encontrar la formación de glucosa, porque es el alimento que las plantas formarán y que luego se va a utilizar como energía. Las plantas, por más que absorban el agua, esa agua no es su alimento, no es su alimento. En los libros tú vas a encontrar que el objetivo de la fotosíntesis es formar la glucosa. ¿Y qué es el oxígeno entonces? Es un subproducto que las plantas en el proceso de la fotosíntesis van a liberar y expulsar al ambiente. De un punto de vista religioso, alguien diría, el objetivo de la fotosíntesis es formar oxígeno para que luego ese oxígeno sirva para que nosotros podamos vivir. También podría ser una respuesta, pero en ciencia el objetivo de la fotosíntesis es la formación de glucosa para que las plantas con ella puedan vivir y, producto de la fotosíntesis, se libera oxígeno hacia el medio ambiente. Hay algunos libros que acá ponen 6 moléculas de agua y aquí no colocan esta agua, pero lo más indicado sería esto. El agua viene de las raíces, sube por el xilema y llega a las hojas. El CO2 entra desde la atmósfera por pequeños agujeritos llamados estomas. 0.4 es la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera y ese CO2 va a entrar por pequeños agujeritos llamados estomas. El agua más el CO2 ya reaccionarán y junto con la energía luminosa del sol se formará aquí en la hoja la materia orgánica, que es la glucosa, y se va a liberar oxígeno hacia el ambiente, que luego va a ser utilizado en la respiración celular y para regenerar la capa de ozono. Dentro de una planta, ¿dónde se ubica la fotosíntesis? En unos órganos que son las hojas y en los tallos verdes, pero principalmente en las hojas. Si hacemos un corte de la hoja, la capa superior es el haz,
La capa inferior es el embés y en el medio se encuentra el mesófilo, se dice. Aquí en el mesófilo se encuentran una serie de células que forman en conjunto un tejido conocido como el tejido parénquima clorofiliano, formado por células alargadas cerca al haz en la capa superior. Ahora, ese tejido que está formado por un montón de células, vamos a extraer solo una de estas células y la vamos a colocar por acá. Son células que le llaman empalizada, porque parecen como palos muy alargados. También le llaman célula del mesófilo, así San Marcos la ha llamado por ahí alguna que otra vez en su examen de admisión. Para eso, obvio, va a presentar en el interior la clorofila. ¿Y dónde está la clorofila? En unas organelas que son los cloroplastos. Entonces, ahora sí, haciendo un resumen, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? Pues ocurre en el cloroplasto de la célula empalizada, del parénquima clorofiliano de la hoja. Si te dicen en qué órgano, no vas a decir parénquima clorofiliano. Si te dicen en qué tejido, no vas a decir cloroplasto. Los cloroplastos, junto con las mitocondrias, son organelas bimembranosas. ¿Qué significa esto? Que tienen dos membranas. Una membrana externa, por fuera, una membrana más interna, ¿sí? Recuerdo en la clase pasada le decíamos que los mitocondrias y los cloroplastos son semiautónomas porque tienen ADN en su interior. Los cloroplastos solo están presentes en plantas y algas. Estos cloroplastos, mira, acá hay una célula vegetal, acá en el interior hay varios cloroplastos, estamos ampliando aquí un zoom para un cloroplasto. En su interior hay membranas dispuestas una encima de otra, en forma de hileras, como moneditas apiladas una encima de otra. El conjunto de estas moneditas, de estas membranas, se llama granum, que es el conjunto de los tilacoides. ¿Y qué son los tilacoides? Membranas con clorofila y que van a ser importantes porque van a intervenir en la fase luminosa, ¿no? Es muy importante lo que estoy diciendo. Fuera de los tilacoides hay una parte líquida. Esa parte líquida llena de agua, proteínas y enzimas forman lo que se conoce como el estroma o también llamada matriz acuosa. En ese estroma o matriz acuosa es donde va a ocurrir la siguiente etapa de la fotosíntesis conocida como la fase oscura o también llamada el ciclo de Calvin. Los pigmentos que intervienen en la fotosíntesis son dos, la clorofila y los carotenoides. Atentos, acá hay datos que saber. Cloro significa verde, filo significa hoja. En verdad, si han revisado su hojita de etimología, filo puede significar o bien amor, como en filosofía, también significa filo hijo, como por ejemplo amor filial, pero también significa hoja. Y por lo tanto, clorofila significa que le da color verde a las hojas. Existen dos tipos de clorofila, A y B. ¿Y de qué va a depender? De que R, aquí está R, equivalga o bien a CH3, que es el grupo metil, o bien a el grupo CHO, que es el grupo aldehído. Si aquí R lo reemplazamos por CH3, estamos hablando de la clorofila A, que de hecho es la más importante, porque se encuentra en los famosos fotosistema 1 y fotosistema 2, que ya veremos en la siguiente parte que es pesadito. La clorofila B es aquella cuando R es reemplazada por el grupo CHO, el grupo aldehído. ¿Y qué característica tiene la clorofila B? Que es un pigmento ya accesorio, por lo tanto secundario, y que se va a encontrar en las famosas antenas. Segundo lugar, los carotenoides son pigmentos también accesorios, por lo tanto secundarios, y que también se encuentran en las antenas, al igual que la clorofila B. Son dos tipos los que intervienen en la fotosíntesis. El caroteno, con una coloración anaranjada, por ejemplo en la zanahoria, el beta es el más importante, pero intervienen también en la fotosíntesis. El caroteno, que le da color naranja a la zanahoria, se convierte luego en vitamina A, y la vitamina A ayuda a mejorar la visión nocturna. La xantófila tiene una cierta coloración amarilla, pero también interviene en la fotosíntesis. Pero profesor, si las hojas son verdes, ¿por qué menciona estos colores tan extraños? Es que lo que más hay en una hoja es clorofila, pero también en esa hoja hay caroteno y xantófila. Hay otros pigmentos carotenoides, pero que no intervienen en la fotosíntesis.